Tú desde la tranquilidad de tu casa, pero yo aquí con la presión. No, pero tuvo mucha gracia. Sí, porque yo tengo mucha gracia. Sí, claro. ¿Y por qué quedaste como una estúpida? Pasa mucho. En el fuego del manto se fraguó por la corteza, la lava se derramó. Está intacto desde que se formó. Ahí está, míralo, es el último cratón. El último cratón. El último cratón. El último cratón. Es el último. No hay más. Bienvenidos al quinto programa del Último Cratón. Primer programa del año 2022. Llega tarde, pero eso ya va siendo marca de la casa. ¿Vale? Te iba a decir, bueno, podemos hacer como que lo hemos grabado hace tiempo Y no nos salió de en lo- plan rollo nadie sabe nada, pero bueno, ya No, me he porque me gusta más ser honesto. aprendido. Feliz Me año, gusta más feliz año a todo el mundo. mostrar nuestra inutilidad por delante y... No, Bueno, no ha sido- hemos tenido problemas. Habéis Claro. pasado COVID y cosas. Es que ha sido... A ver, no, este capullo que ha estado con el COVID y a mí Hasta con el yo lo estoy COVID, esquivando luego se todavía. fue a París, Mm. a pasear por las calles grises, como Madame Bovary. y ¿Cómo? ¿Qué calle es esa? Todo París es gris. Yo no he estado nunca, pero me lo han contado. Pues es gris. Claro, es que... Es gris y las fachadas de todos los edificios de allí, yo creo que están hechas a juego con el cielo gris. Son como un color crema y después el techo de color negro que te marca ya el límite con el cielo. Sí, es que tiene mucho estilo los Ay, yo franceses. es que soy... a mí me gusta cielo azul, playita. No me llama tanto. A mí mándame al desierto. Pero bueno, es lo que si dice alguien nos Joana. quiere sortear un viaje o regalar para cambiarme la opinión, pues bienvenido sea, vamos. Pues sí, la verdad es que ha sido un comienzo de año bastante atropellado. Entre trabajos y enfermedades y pandemias y cosas, pues ha sido bastante complicado que los tres pudiésemos coincidir. Y ahora, a mitad de febrero, pues la idea es hacer pues como nadie sabe nada. Graban 2 programas en un solo día y ya está, y nadie se enterará de nada. Claro que sí. ¿De qué vamos a hablar en el programa de hoy? Pues hoy vamos a meternos en una cosa muy chupi. Nos metemos ahí pues vamos a hacerle un repasillo a la historia de la Tierra, de la vida. Que se dice pronto, ¿eh? Un repasillo. Sí, ¡Fua! un repasillo. Yo El mi berenjenal. pregunta es por qué no podemos coger temas más pequeños. Porque O sea, está no bien. podemos hablar de Porque- el suelo de mi casa. Cuando esta tarde llevemos el segundo programa y a mí el cerebro me esté saliendo por la nariz, yo creo que podríamos plantear para los próximos decir, venga, algo más sencillo. Sí, como tú has dicho, el suelo de tu casa. El suelo de tu casa es interesante. Tiene cosas. Tiene Está cosas. limpio, pero tiene cosas. Bueno, Sí. eso de limpio. El caso es que, que bueno, nunca está de más tampoco introducir un poquito las cosas y luego ya centrarnos en distintas partes. Como dijo Jack el Destripador. Vamos por partes. Y nada, pues empezamos un poquito... Vamos a hablar entonces de la historia de la vida de este planeta, ¿no? De momento. Sí. Haremos un recorrido de 4.000 millones de años. Otra vez no, por favor, que eso ya pasó en el otro programa. Pero sí, tenemos que irnos muy atrás. Ujú. Hace un par de días. Hablando de historia geológica. Hacemos un poco el ejercicio ese clásico de dividir la historia de la vida como si fuese un calendario anual o como si fuese una especie de reloj para que la gente pueda hacerse una idea de cuánto tiempo estamos hablando, o sea, o de qué porcentaje del tiempo de lo que tiene la vida, o sea, del planeta en sí, ¿a qué nos referimos? Sí. Entonces,
En principio, que no había absolutamente nada, No. ¿no? Claro. Si os acordáis, en el programa anterior no, pero el anterior... No, el anterior también hablamos de lo que... de cómo se formó la La Tierra Tierra. y tal. Mm. Pues eso era fuego y muerte y todo. No había muerte porque no había nada directamente. Claro, no era habitable. Mm. No era tranquilo. Claro, No es era como el donde tú corazón de dices, Joana. aquí mi casa. La ventana de habitabilidad estaba Estaba cerradita. cerradísima, vamos. Ni puerta, ni ventana, ni nada. Y claro, pues en unas condiciones tan jodidas, al final pues surgen cosas, pero tardan su tiempo y... Pero, por ejemplo, ¿cuándo podemos hablar que surgió la primera forma de vida? Pues con exactitud no se puede saber. Desde Más o luego, hasta que Joana invente la máquina del tiempo. No Aunque hablemos de eso. Me estoy perdiendo amistades. Sí, porque le están robando la idea patentada. Es que esconderlo en el garaje no es un buen sitio para esconder la máquina. Pero bueno. Ojalá tuviera un garaje. Pero sí, es difícil poner más o menos fecha cuando surge la vida. Todos y todas tenemos en mente el típico calvo no. El típico- Pero ahora sí, ahora, el que me ha ahora venido- cada- tío, de verdad Hay un que yo ca- ahora tengo un calvo en la cabeza. No El sé de la cómo 11, lo ha ¿verdad? hecho, El calvo de la que 11. ha sido como ¡pum! Un calvo. Es que a veces me viene el calvo de la 11. Y me viene ahí. En fin. Que el caldo de cultivo. Ajá. Que todos conocemos, que vemos siempre en biología cuando somos pequeños y tal. Que es como de la nada empiezan a surgir microorganismos y tal. Claro, hablando en geología, tenemos que remontarnos al primer fósil que encontramos. Que no es es un vestigio de un animal, o sea, de un microorganismo, pero no es un microorganismo en sí, porque, claro, ese microorganismo no se ha conservado, pero sí se ha conservado la forma que dejaba a su alrededor, y son los llamados estromatolitos. Exactamente, ¿qué son? Pues los estromatolitos exactamente son, pues, una estructura, básicamente unas bioconstrucciones Ujú. que están como así estratificadas. De hecho, muchas veces parecen como troncos de árboles. Troncos de árboles. O sea, si le Son pegas el tajo microorganismos, ¿no? Que viven como en colonias en colonia. y su formación no vamos... O sea, a mí se me viene a la cabeza el coral porque es una forma de vida parecida, pero esto al ser más rudimentario hacían aglomeraciones como si fueran rocas pequeñitas, redondas, donde todos iban creciendo uno alrededor de otro. Sí. Y hoy en día se pueden ver, existen Sí. playas estromatolíticas. A día de hoy existen. A día de hoy sí, o sea, esos microorganismos siguen viviendo en la actualidad. Son maravillosas, Y, muy bonitas y muy interesantes. y lo que usaban era, pues, o más bien dejaban como partículas carbonatadas, los carbonatos ahí que conforman un poquito como una especie de seta Sí, muy, sí, como unas setitas pequeñas. muy robusta, o sea, y parece pues como un brócoli. como si fuera un pepino. Tiene como forma a veces de brócoli así. ¿Estromatolito? No, pero tú lo ves y tiene como una forma así súper por fuera, como muy extraña. No es nada liso ni nada, sino que es como muy... Como una bola. A mí me Al recuerda principio, eso. según tengo entendido, esos organismos o microorganismos atrapaban sedimentos que se encontraban pues, en suspensión Sí, en el medio en el que... y digamos que los atrapaban en donde ellos se encontraban, esos individuos, esos de microorganismos, fallecían junto con esa capa de sedimentos y sobre ese cementerio crecían nuevos organismos y por lo tanto es como capas de cadáveres Sí. y de sedimentos que iban formando ya estructuras que eran el Es extremo parecido a los corales, sí, en ese Ajá. aspecto. Que también los corales se van generando encima de otros.
Y esos tienen además una importancia bestial porque son de los primeros organismos que empiezan a generar oxígeno. Así es. Oxigenar Bueno, son formas de el vida medio. marina, que no sé si lo hemos dicho. Mm. Bueno, Son extremófilos. Hemos... Si os acordáis que mencionamos los organismos extremófilos cuando hablábamos de las condiciones de habitabilidad y tal, porque a veces cuando dicen, es que aquí puede haber vida, y es como, no es Sí, que vaya a pero- haber vida, pero ¿qué vida? no vida humana o vida animal, sino organismos extremófilos, que eso, en unas condiciones, por supuesto, ahora mismo tenemos que hablar de agua, o sea, siempre de agua, porque en un planeta desolado, donde no hay absolutamente nada, Digamos que la atmósfera no era la atmósfera que conocemos hoy en día. Claro. Hoy en día, para la condición de vida que tenemos, necesitamos una atmósfera que tenga una composición que se adapte a nuestras necesidades. Como no existía esa atmósfera, encontraban esos elementos en sitios pues, con agua, ¿no? Claro. Entonces ahí está la importancia de que esos organismos empezasen a generar oxígeno y a enriquecer de oxígeno la atmósfera, y el agua también. que es la antecesora de la que tenemos. Claro, ¿Antecesora se porque dice? la atmósfera primigenia, de alguna manera, era vapor de agua y Y CO2, gases, Sí. fruto de la actividad volcánica Sí, y sí, de... sí, sí. claro. Y gases Ahí- tóxicos a punta pala. Creo Claro, recordar surgieron esas... que también comentamos de dónde venía el agua, de cuáles eran las teorías donde se Sí, el originaba el tema de agua. los cometas, todo Entonces, eso los cometas. claro, Pero que ese caldo de cultivo se originó en el agua. En el agua, no se por originó supuesto. fuera de ella. sí, Claro. hay que partir de la base que en la vida, o sea, la base de vida que tenemos los seres que vivimos en la Tierra está basado, o sea, parte del agua. En aceite de oliva virgen extra. Uy, casi el día de Andalucía. Madre mía, cada vez que hablamos de ese tema. Habrá Es que que es sacarse 13 de un... febrero. Sí. Y yo solo pienso en Hoy el es el día día de- de la desesperación, Ah, oye, ¿por qué? porque mañana es San Valentín. Ah, bueno, es que a mí... Yo es que antes, por encima de cualquier cosa, soy andaluza. Entonces, a mí estos son estorbos hasta que llega el día más importante del año, que es el 28 de febrero. Todo el mundo a la calle a comer pan con aceite. Vamos, no Eso lo voy a es. decir más veces. Ahí estamos. Pondremos el himno en el próximo programa. Pues entonces pues eso, que los primeros fósiles que se encuentran, pues los datan de unos 3.500 millones de años, que se dice pronto. Pues esos son los primeros fósiles de organismos vivos que demuestran que ya había vida en la Tierra, que es donde empieza por ahí. Y claro, pero estamos hablando de organismos muy, muy, muy básicos, como ya hemos dicho, extremófilos, porque viven en unas condiciones extremas y que, digamos, pusieron la base de la mejor, o sea, y fueron preparando el planeta poco a poco para que se pudiera habitar después. Eso es... Muchas veces se habla la gente, yo misma tenía el concepto de "Guau, la naturaleza es perfecta, la evolución, un ser da lugar a otro". Y yo, en realidad, después de estudiar historia de la vida en geología y de todos los años de carrera, esto fue un poco ensayo y error, ¿eh? Hay obviamente. Y lo que no zonas en las sabremos. que, bueno, pues organismos que no estaban bien diseñados murieron y dieron lugar a otros que a lo mejor se pasaron de diseño y... Diseñado, o sea, estamos hablando ya de diseño, te están metiendo ahí en una rama de la evolución bastante cuestionable. Quiero decir como que... Sí, no había... a ver cómo explico esto. Bueno, sí, que, al final hay morfologías que no se adaptan al medio. Evolucionaron de una manera que no vino bien, murieron, y otros siguieron otra rama de evolución. Pero que no fue toda una línea. No sé si me estoy explicando dónde quiero llegar yo con esto. Claro, Una línea perfecta, sin Sí, fallos y de tal. una cosa da a otra y de repente, ¡pum!, seres humanos hablando en la radio. sí, que esto es como todo, que igual que hacemos ahora, que para hablar de alguien de éxito muchas veces nos olvidamos de todo el fracaso que puede haber detrás. Exactamente. Y aquí había Y cuando hablamos de la historia de la vida, mucho únicamente hablamos de fracaso. los hitos, como tú dices, como si hubiese sido pues una evolución directa y limpia, Sí. y no ha sido así. Y obviamente, pues con cada nuevo descubrimiento y con cada nuevo estudio, pues se puede ir definiendo un poquito más, pues todo eso es
ramas que se quedaron perdidas en la evolución digamos que confirma lo fortuito de nuestra existencia. Sí, así es. Eso. Gracias, Iván, por siempre aclarar lo que intento decir. Por repetir lo que he dicho, pero de una forma... No, lo ha dicho mejor. Es que yo estaba hablando de diseño, que parece que hay un señor que se puso a hacer... Claro, el diseño inteligente que habla de que hay algo o alguien que ha diseñado. No. No, claro. Yo hablaba de la naturaleza, de las formas que tiene la naturaleza e intentar siempre sobrevivir, pero nunca de una forma perfecta, con sus fallos y con sus criaturas, que ahora hablaremos de ellas. Yo voy a buscar unas cuantas que a mí personalmente me hacen mucha gracia y me dan pena porque su existencia tuvo que ser una puta mierda, porque no eran formas, no era óptima la anatomía de esas criaturas y por eso murieron. ¿Qué vamos a hacer? Claro. No eran lo suficientemente buenas para esta creación. Pero molaban mucho, A mí me gustan. Pues tú fíjate que si mira, bueno, la peña que dirá, vale, ¿y todo esto cómo se sabe? También, hombre, esto está grabado en la roca. En los libros. Están los libros, pero y está hemos grabado hablado de ello en todos los y programas. está grabado en anteriores. la roca. O sea, esto es lo que es la estratigrafía y la paleontología son las que se encargan se han encargado durante estos últimos 200, 300 años en buscar ese origen de la vida, tal, no sé qué. Pero claro, es muy difícil con tanto tiempo. Es que estamos hablando de miles de millones de años. Entonces, claro, el primer fósil, estos estromatolitos que aparecen hace 3.500 millones de años, se pueden pasar ya a 1.000 millones de años después. Estamos ya en el 2.300 millones de años, ¿sí? Donde ya se empiezan a ver células más desarrolladas, o sea, células eucariotas con núcleo, con cromosomas y tal. Y fijaros, han pasado 1.000 millones de años, que se dice pronto. O sea, pero bueno, se encuentran vestigios de esas formas de vida y por métodos pues puedes datar rocas y calcular más o menos. Desde luego no es una ciencia exacta, porque nadie estaba ahí para verlo. Onda. Uy. Es que estamos muy nerviosos hace Se me ha mucho caído tiempo. el móvil, perdón. Sí. ¿Por qué tienes papel higiénico ahí? Porque estoy enfermo. Porque estoy malo. Y me tengo que sonar cada media hora. Se le cayó el móvil. Creía que no teníamos prohibido el móvil aquí. No, aquí no. Aquí menos más que no. Yo tengo que buscar muchas cosas. Por ejemplo, los organismos. Eso es que yo sigo pensando en que quiero hablar de eso. Pero Bueno, si no, para otro programa. no sé si antes de meternos más en temas de la vida, habría que hablar un poco de la tabla del tiempo, tal vez. Es que un poco quería recuperar la pregunta que hice al principio de si utilizamos un poco el equivalente de ver un calendario anual, el que estamos acostumbrados a utilizar, de enero a diciembre. ¿Cómo podríamos pues comprimir ahí la historia de la vida? Y claro, todo lo que tú estabas hablando, por ejemplo, esa primera fase de ese planeta completamente yermo y lleno de lava, de fuego y de destrucción, pues digamos que eso ocuparía prácticamente mes y medio, 2 meses del propio calendario anual. Sí. Yo creo que no sé si esas primeras... ese primer registro que se tiene de esos estromatolitos, de esos primeros... ¿Pudiese a lo mejor llegar en marzo o en abril? Sí. O incluso más. Sí. Que en sí la chicha, lo que nosotros consideramos incluso que ya es antiguo, tema dinosaurios y tema y tal, eso no llega hasta diciembre prácticamente, pero todo lo demás es como un periodo bastante largo no y pasa, muy lento. A ver, no muy... pasa nada. No pasaba nada. Sí. O sea, era... se estaba Qué vida más. preparándose. Claro. Se estaba fraguando el Imagínate. planeta. Tal cual. Imagínate Ese los es el verbo pobres fraguar. estromatolitos allí diciendo, bueno, que echamos algo. Joder. Nos podemos, no hay nada que hacer. qué calor, y mañana qué calor también, y pasó mañana, qué Y calor. así durante 2.000 millones de años. Siempre. Claro, que es eso, que 4.700 millones de años comprimidos en un año tal y como lo entendemos, prácticamente 10 11 meses Pasan. precalentar el horno. Exactamente.
efectivamente. O sea, es como desde enero, febrero que empieza, que digamos, se estabiliza la Tierra, hasta que empieza a surgir la nueva vida, que bueno, ahí pues eso, si dices que en marzo o tal, hasta que se desarrolla la vida como la conocemos, o ni siquiera como la conocemos, pero como empieza a desarrollarse la biodiversidad y tal, ahí pasa pues 8, 9, 10 meses seguro, más, seguramente. Y sí, o sea, hay un poco recuperando lo que tú querías hablar, dentro de la geología hay una cosa llamada la escala de tiempo Sí. geológica, que es la forma que tienen los geólogos de Medir el tiempo. medir el tiempo y clasificar periodos temporales en los que de alguna manera bien delimitados por ciertos eventos que se han podido medir y que se han podido datar de una forma u otra, porque hay varias formas de datar los eventos y las cosas de las que se tiene registro. Y bueno, si quieres un poco hablar sobre ello. Bueno, ahí lo que Porque- tenemos, vamos a diferenciar al menos cuatro escalas de tiempo, Ajá. ¿vale? O cuatro grupos temporales. Ujú. El más grande, cuando hablamos hace eones, Hace eones los delfines vivían en la Tierra. ¿no? Como decía, Eón, es que es una palabra un que mola mucho. eón suena grande, Sí, suena potente. lo que es grande y potente, y vamos, y pesado. Eón, bueno, para que hagáis una idea, hay 4 eones reconocidos en la historia de la Tierra. Solo 4. O sea, esos 4.700 millones de años se dividen en recogidos. 4 eones. Efectivamente. ¿Quieres decir el primero? Para que no lo diga yo mal. Sí, ádico. ¿Y Es por que teníamos la discusión, Alberto, porque Alberto dice jádico. Sí, no sé de qué viene. Creo que creo que yo insisto en que creo que es el acento andaluz que De Que por cuando- los cojones cuando tiene que, lo han- la H la tienes que nos poner. lo han comentado, pues como esa herencia árabe de que la H a veces suena como una J un poco, pero A ver, claro, es que yo, como sé que, bueno, nos explicaron que el ádico se lo pusieron en honor al dios Hades, porque, bueno, como era una tierra un poco que parecía el inframundo, llena de lava y pena y destrucción, pues le pusieron ese nombre tan bonito. Y me hace gracia porque yo, como me he criado viendo Hércules, no Hércules ni Hades, pues, cada vez que escucho a Alberto decir jádico, me hace mucha gracia. Pero a lo mejor me estoy equivocando yo, no, quién no, sabe. sí, no, que va. Bueno, es español, es una H, eso no se Sí. pronuncia. Es una H, o sea, que por eso no te equivocas, desde luego. Soy yo que es que me llevo el tema ahí. La herencia árabe que tenemos ahí que me lleva. Y nada, pues en el ádico, ¿qué pasaba? Nada, lo que he dicho. Inframundo, imaginaros. Sí, comprende alrededor de 600 millones de años, los primeros de la Tierra, básicamente. ¿Eso dio lugar a qué? Al añejo. Es que me hace mucha gracia estos nombres. Es que así es como yo me estudié la tabla, porque el siguiente es el arcaico, Mm, que es viejuno, Es en el que- que tampoco pasaba nada. Ahí está. Además que suena... Joder, El arcaico, ¿Qué cojo? Hay Hace muchos tiempo. señores en mi pueblo que son súper arcaicos. Y ellos no lo saben, pero molaría mucho poder decírselo de vez en cuando. Pues fíjate que el arcaico comprende muchísimo más tiempo que el jádico. El ádico. Vamos a Eh, estar así. Ahí estamos ya en 2000, ¿no? ¿Cuántos son? Unos 1.500 millones de años. Sí, fíjate. bueno, es que Aproximadamente. tampoco vamos a estar Mm. definiendo No. cada... Pero para que yo lo quiero definir un poco en este sentido para que la gente se haga una idea de Claro, que, claro, de yo que creo que es son más interesante o más fácil muchísimos millones de años. lo que hemos dicho, ¿no? Que son 4 grupos principales, que son esos 4 eones, de los cuales 3 Sí. era lo que hablaba antes de que era como el precalentamiento del horno. Mm, El ádico, el arcaico y el proterozoico. Después al final viene el fanerozoico, sí. pero que esa es la etapa final. Quiero decir, porque la gente se puede preguntar, si en el ádico y en el arcaico no pasaba nada, ¿por qué coño los separáis? Quiero decir, Claro. que nos hace establecer un límite entre uno y otro. Y es que en el arcaico es donde se tiene datada la primera corteza terrestre. O sea, digamos que en el ádico no había no daba pie ni a corteza. Sí. Eso Y era en el lava y fuego. arcaico, por la bajada de temperatura, porque se asienta un poco Sí, el lo que planeta, hablamos en el anterior programa. Recordemos que aparece el planeta la al primera principio... corteza. De hecho,
ahí fue, o sea, hace un par de programas hablamos, que comentamos que había uno de los primeros fósiles que había, que era una roca sedimentaria. No sé si acordáis que es más antiguo todavía que los estromatolitos estos que hemos hablado. Sí. Pero no recuerdo el nombre. Sí, eran Voy a quedar bien y yo no sé que eran las recuerdo. falsas no sé qué, no sé si no sé, no me acuerdo, ya se me ha ido, pero bueno, que sí. Entonces eso, que tenemos jádico, venga, el ádico arcaico. Dilo Dilo como tú a tu te manera. salga. No, porque no está bien dicho por mucho. Es como cuando me venía Valle y me decía, sí, vas a Guadix. Pues no, es que a mí me suena mejor Guadix. Y digo, me parece Valle muy bien, es pero... de Sevilla. Claro, Y Guadí es un pueblo granadino. Claro. Guadí. claro. Guadí, Alfacar, Guadix. Niva, Biznar, no es Biznar, Alfacar o Guadix. Y es que me da igual que te suene mejor. Me da igual que te suene mejor así, es que no se dice bien. Y con esto me pasa igual. No sé por qué me suena mejor jádico que ádico. Porque la H, no soy muy amigo de la H, muda, no sé por qué. Pero bueno. Pues tienes trabajo, ¿eh? En el castellano hay unas cuantas. Sí, pero no sé, como, bueno, ádico, arcaico, Estoy proterozoico. hartico ya. ¿Ves? ¿Tú lo has dicho? Sí, hay Hartico. algunas que... ¿Ves? Yo creo que por eso me viene eso. Pero ha sido importante lo que ha explicado Matizado. Joana, porque es eso, o sea, todos los periodos o las etapas que se puedan definir a nivel geológico en esa escala de tiempo, si se marca una diferencia entre una y otra es por algo, es porque hay un registro Claro. de un evento, de algo que de alguna manera Sí. explica el por qué ya no se llama de la misma manera. Exactamente. Como pasa con la historia de la humanidad, que es Edad Media, Exactamente, Edad exactamente. Moderna. Todo pasó por algo, pues en el tiempo geológico es lo mismo, pero eventos que no tienen que ver con la humanidad porque no estábamos ni pensados. Y que obviamente pues eso, como todo en la ciencia, pues sigue discutiéndose y se siguen Y se descubriendo sigue nuevas cambiando. cosas y se Sí, siguen sí, delimitando la que es un tabla- poquito más arriba, un poquito más abajo. Claro. Eso es importante. Decir que la tabla está cambiando continuamente, porque claro, como no podemos hablar de una exactitud, Ujú. ni de un momento concreto Y que exacto. luego, que hablamos de periodos, que aunque hablemos de pisos, por ejemplo, que es el periodo más pequeño que se puede hablar en geología, los pisos estamos hablando de igualmente cientos de miles de años o incluso 1.000.000 de años o cosas así. Entonces, claro, yo investigo esto y de repente descubro aquí una cosa, que un animal o algo que ha vivido un tiempo, y ya puedo ponerle Exactamente. el corte ahí y decir, bueno, es que este periodo se va a llamar de esta forma. Pero Si quieres, podemos después hablar a lo mejor de cómo se datan las cosas. Un poco para un poco explicar y profundizar en ese sentido. Pero bueno, volviendo al tema de la escala, o sea, de la escala de tiempo general, pues sí, estaban esos grupos principales que son los eones, sí. pero después cada eón se puede Se dividir. subdivide en eras. La era, pues está... Hombre, eras hay muchas más, desde luego, porque claro, si cada eón lo divide en distintas partes... Claro, pues, o sea, hay muchísima clasificación, no vamos Claro. a nombrarlas todas, pero No. que se sepa eso, que tenemos eras, eones, perdón, los eones se subdividen En en eras, eras, sí. las eras se subdividen en en sistemas. sistemas Ujú. y cada sistema se subdivide En en series. series, las cuales a su vez Se dividen en pisos. en pisos. Claro. En eras, por ejemplo, para que la gente se haga, le empieza a sonar un poco, tenemos 3 eras importantes que están dentro del Fanerozoico, que es el último eón, el eón donde ya se desarrolla la vida, donde estamos actualmente. Que ese es hace unos 450 Claro. aproximadamente, ¿no? Entre millones de años. 540 O sea, el millones de años. Fanerozoico, ¿cuándo comienza? Más o menos. El Hace Fanerozoico. 540, sí. Por ahí. Sí, 540. Vale, por vale, ahí. vale. Millones de años, todo Sí, el sí. rato, ¿eh? Sí, siempre. Claro, ahí dentro está pues el Paleozoico, el Mesozoico y el Cenozoico. Para que os hagáis una idea. Eso, lo que son eras. Dentro del sistema, por ejemplo, los sistemas que más conocidos son el Jurásico, el Cretácico, el Cuaternario a lo mejor, El Triásico. Sí. Triásico también, Jurásico sobre todo. el Cámbrico. Esos son sistemas. Pero, Vale. a ver, es lógico. Por el cine, sobre todo. Claro.
Y porque son interesantes. Sí. Jolín, pasaban cosas guay. Y luego ya tienes las series que dentro de, pues eso, a lo mejor dentro del Jurásico está Jurásico Superior, Jurásico Medio... La serie más Jurásico- famosa es el Holoceno en sí, porque es la que nos encontramos nosotros. Efectivamente. Esa es la que... Bueno, y el Pleistoceno a veces también suena mucho, que es donde empezaron también a surgir los seres humanos y tal. O bueno, los homínidos, mejor dicho. No miento, un poco antes incluso. Pero bueno, eso entonces para que la gente se haga una idea de cómo se divide el tiempo en la escala del tiempo geológico. Entonces, retomando un poco el tema, pues ya, ahora que sabéis un poco, o la gente ya Se hace una idea. sí, se hace una idea, hemos pasado el ático. Jádico. Lo voy a decir todo el día. No pasa nada. El ático lo hemos pasado ya del tiro. Así se va a titular el programa. Jádico, con J. El jádico Mira, me parece ya genial. está, de puta madre. Estábamos en el Arcaico cuando aparecen los primeros fósiles de los estromatolitos. Y ya al final del Arcaico empiezan a aparecer ya lo que son células eucariotas, ¿no? O sea, células con núcleos, con cromosomas. Ya entramos un poco en terreno de la biología, Sí. que a lo mejor hay gente que tú le dices células eucariotas y no tiene ni puñetera de lo que le estás Sí. hablando. En Claro. biología se entiende que existen dos tipos de células. La célula es la unidad mínima De cualquier composición ser vivo. De la de vida. materia orgánica. Y digamos que existen dos, la procariota y la eucariota. La procariota es una célula muy básica, es una célula que carece de órganos internos, que se reproduce de forma sexual. Es algo muy básico. A día de hoy, por ejemplo, las bacterias se consideran células procariotas. Y después, esas células, que en su momento, en origen, eran de ese tipo, con la evolución pues surgieron unas que llamamos eucariotas, en las que ya, digamos, se distinguía un núcleo interno donde estaba todo el material genético, se distinguían una serie de orgánulos. Con funciones. Digamos que Exactamente. cada orgánulo tiene una función en la célula y ella está organizada internamente. La otra no. Y esta, pues como que se van separando sus componentes y cada uno tiene un qué. Nosotros, y la mayoría de los seres vivos que uno pueda conocer, estamos conformados por células eucariotas. Entonces es importante definir el momento en el que aparecen, porque digamos que es como Hombre, marcan una complejidad, hito, sí, o sea, un paso más en la evolución, porque Claro. digamos que se va complicando la vida. Es como, o sea, Yo la complejidad, no es que se Sí. vaya complicando, sino que aumenta la complejidad en los seres vivos. Entonces, partimos de unos primeros microorganismos que a lo mejor eran pues una célula simple y llana, y ya empieza a haber organismos que tienen una célula, pero ya empiezan pues, a tener su núcleo, sus distintas Se va partes, organizando. se va Conforme organizando. las funciones se Claro. hacen más complejas, el interior del organismo se tiene que hacer más complejo para adaptarse cada vez a medios más Claro. específicos. Efectivamente. Y yo quiero animar, si alguien, bueno, a la gente que no esté escuchando, por favor. Iba a decir si alguien no está escuchando. No, eso ya mal. Yo ya doy Damos por hecho por que hecho. no escucha gente. Sí. Y de Y- hecho, no le contestamos a gente que deberíamos contestarle en cierta... Pero yo pido perdón, pero porque soy un desastre. Pero no es porque no me haga súper ilusión. Que a veces me voy a dormir y digo, oye, hay gente que me oye. Y me duermo mucho mejor. No, quería decir que hoy es un programa que creo que es súper... Todos son muy visuales, pero animo a que busquéis una imagen de una célula eucariota y procariota y la tengáis en la cabeza y que estéis todo el rato con la tabla abierta. Porque creo que es mucho mejor entender lo que estamos hablando si están viendo la tabla. O sea, como es... Hablando de... Yo es que me lío mucho. Por ejemplo, Sí, no, yo pero soy si es que- geóloga es que sí, y yo soy incapaz de recordar todos los pisos, todas las eras, todo... Se me da fatal. Entonces, si lo veo, lo entiendo mejor. Y ya está. Hombre, Eso es una recomendación. Es mucho más Para el que fácil verlo, pueda porque y además quiera. es súper bonito. Bueno, es más vistoso verlo con colores, Claro. cómo se dividen, tal, con Y dibujitos además al los lado. colores tienen su razón de... Bueno, el primer episodio el primer programa de Cosmos, Hmm. de la nueva versión, no sé si la de Carl Sagan habría igual, pero la nueva creo que empieza con todo eso, con el presentador caminando por un calendario virtual Sí, y se va, digamos, va contando todo el origen. Lo que pasa es que, si no recuerdo mal, empieza desde el origen del sistema solar o del universo, con el Big Bang, y va
caminando hasta ya posicionarse en el último día, los últimos días del año, con respecto a lo que viene siendo esto que estamos hablando nosotros. Como nosotros estamos simplemente hablando de la historia de la vida o de la Tierra en sí, pues no empezamos con el Big Bang, sino ya damos por hecho que eso ya ocurrió mucho antes. Claro. Pero sí, obviamente todo esto es mucho más sencillo si se ve la tabla y uno la tiene delante y entiende de lo que estamos hablando. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que puede ser interesante eso, ir avanzando poco a poco por esa tabla e ir comentando esos eventos importantes que pueden haber definido un cambio de eón o de era o de sistema. Y sobre todo eso, que la gente se haga una idea de que es algo que os va ocurriendo como de forma exponencial. Claro. Conforme nos vamos acercando al final de la tabla hay un número de eventos mucho mayor y todo como que se va acelerando. Sí. También porque tenemos más registros. Obviamente Claro. es más fácil encontrar algo que tiene 400 millones de años que algo que tiene 3.600. No, sí, y que lo que hablaba Joana, como todo se va organizando cada vez más, se va haciendo más complejo, pues puedes distinguir muchas más cosas. Sí, aparecen más seres también, con lo cual eso te ayuda a situarlos dentro del tiempo, en fin. Entonces, claro, lo importante del tema de la célula, que es bastante importante, porque ya es el primer indicio de complejidad dentro de los sistemas, un sistema cerrado además, que empiezan a desarrollarse, pues claro, tienes que tener en cuenta que poco después las células empiezan a unirse y a interactuar unas con otras. Y entonces la vida ya empieza a digamos, a centrifugar un poco. Empieza ya ahí a haber movimiento, ya la vida en la Tierra, hombre, ya los estramatolitos, por ejemplo, que llevan más tiempo aquí que nosotros, pues estarían diciendo, oye, pues ¿has visto este ser que ha aparecido? Oye, parece que hay más ambientillo, ¿no? Aquí en el mar. Esta noche se sale y eso, ¿no? Claro. Conocemos gente. Ya, claro. ¿Has quedado con la célula eucariota? Muy buena gente. Entonces... Claro, yo recomiendo para esto que la gente vea la peli de fantasía, la de Disney, la del 50 y algo, porque hay un fragmento que te habla un poco de la historia del universo y de la historia de la vida en el planeta. Y nada, en cuestión de unos minutillos te hace visualmente una representación muy simpática de todo esto que estamos hablando, de cómo poco a poco las células empiezan a interactuar y cómo todo se va volviendo un poco más complejo y cómo los organismos van evolucionando y van surgiendo pues cositas que dieron lugar después a que la vida saliese de ese océano o ese mar del que hablábamos al principio y ya pudiese tocar tierra. Sobre todo porque es muy llamativo, a mí me parece al menos muy llamativo cómo explota la vida. Y es como, de buena a primera hace ¡ping! Y la vida se abre paso Como por todos todo sitios. fluye, ¿no? Sí, y a mí eso me parece tremendo. Digo sencillamente que la vida se abre camino. Pero mola porque fluye pero poco. Es decir, muchos organismos, pero... Bueno, es que viene es que no quiero adelantar acontecimientos. Es que esta parte me gusta Vale. mucho. Bueno, de momento seguimos con las células que ya empiezan a juntarse, empiezan a interactuar y empiezan a formar organismos un poquito más complejos. Eso es. ¿Vale? Entonces, Esto ya pues, era el final del arcaico. eso ya nos hemos metido ya en el proterozoico. El tercer eón. El de los tercer cuatro. eón, ¿vale? Que también comprende pues unos 1.500 Sí, millones de mogollón. años. En ese sentido, dentro del calendario anual, estaríamos en verano. En julio, Desde julio hasta noviembre casi, yo creo, ¿no? Más o sí, menos. seguramente. Noviembre, pero bueno, diciembre. por marcar un poco el inicio de esta etapa. Entonces, claro, pues ya los seres, ¿no? Empiezan a convertirse empiezan a aparecer seres más complejos, más, a lo mejor, bueno, pluricelulares, desde Exactamente. luego, que es la palabra. No solo hay seres unicelulares, sino pluricelulares. Y claro, a ver qué os estáis imaginando, que alguien os está imaginando ahora, pero suelen ser, pues, tipo, pues voy a decir gusanos, Sí, cosas así, es que eso son es- organismos por como eso me muy, encanta. muy básicos, pero bueno, a lo mejor no eran gusanos como tal, pero del rollo, ¿no? Digamos, animales Sí, que como, empiezan... pues, sencillotes y muchos pues, gusanos, gusanos grandes.
Sí. o no mucho, es que no sabemos. Y hay una cosa importante. Estamos hablando de que empiezan a aparecer seres ya más complejos, pero hay una cosa clave que va a determinar un poquito más adelante un cambio bestial en la historia de la evolución. Y es que en ese momento los seres conviven, pero cada uno por su rollo, ¿vale? Pero- No hay mucha interacción entre ellos en el sentido de que no hay depredación. Ahí, eso, Vale. ese era el momento Entonces, de la la- historia que a mí me gusta. Allí era todo paz y amor, ¿vale? O Hasta sea, que de repente yo- uno dice, Claro. "Fua, ¿cómo me voy a comer a ese?". Sí, sí. Claro. Y lo que pasa es que ya ahí damos el salto al último eón, al eón actual, que Pero no vamos a hablar de qué pasa con los bichos. De repente, todos blandicos, uno Claro. se come a otro. Y entonces la evolución dice, bueno, esto habrá que ponerle solución. Y a partir de ahí, todos los bichos empiezan a hacerse caparazones, todos acorazados. sí. Todos con unas estructuras maravillosas. Por favor, busca fotos. Es que me hace mucha gracia. Todo tenía pinchos, todo tenía como si fueran con armadura. Claro. Todos los bichos con armadura. antes, Es mira, genial. fíjate, Y antes además, de... armadura pesada, robusta, Sí, que sí. les dificultaba la movilidad. Era lo que me estaba refiriendo antes. En plan, surge un problema porque de repente aparece la depredación, entonces, hola, me tengo que hacer fuerte. Que defender. Pero me hago fuerte con una estructura que me hace lenta. Luego al final me acabo muriendo porque peso. Claro, pero, pero Porque- que dicho así parece que hay como una intencionalidad, pero no, la hay. no. Es simplemente que Es dentro mi de la manera de evo- explicarlo. Yo lo Claro. quiero hacer sencillo, pero... que pero dentro de la obviamente- evolución empieza, o sea, surge la depredación como tal Claro. y por los azares Por la del destino, evolución, por un la- organismo desarrolla una estructura que le protege y obviamente... Esto es darwinismo. Tal cual. Es Eso- darwinismo, el sobrevive el que es un poquito más, el que tiene la piel más durita. Porque Que tiene después la piel- resulta que dentro de unos de esos, pues unos pesaban más, otros pesaban Claro. menos, tenían una aleación un poquito más ligera y podían Claro. desplazarse más que otros. Pues Pero claro, es que a mí eso me parece maravilloso. Porque Ahí, era antes- intentar ponerle solución, pero un poco... Pues fijaros, los primeros, antes de meternos ahí en el tema de la depredación, que además os voy a comentar una cosa bastante importante de ese punto, es que las primeras faunas reconocidas, o sea, que además es súper complicado porque, como habéis dicho, eran organismos orgánicos, pero, o sea, digamos que no tenían huesos, no tenían partes duras, ¿no? No tenían medusa. huesos, no tenían caparazones, eran, pues a lo mejor eso, un gusano de un tipo con otro gusano de otro tipo y tal. Entonces, o medusa o tal, porque ya las medusas ya empezaban a surgir por ahí. Entonces era una fauna que se conoce como la fauna de Ediacara, ¿vale? Y son, pues eso, tiene su importancia porque es la primera situación faunística, digamos, que dice, oye, aquí había distintos seres conviviendo en armonía, al menos al principio. Que sepamos. sí, de la claro. que se tiene registro. Claro. Es la primera, poco encima. digamos, Sí, sí, asociación. muy poco. Claro, es una asociación de fósiles, porque claro, ni siquiera son los fósiles y tal, porque no llegan hasta nuestros tiempos. Pero sí hay impresiones. O sea, de esto que el animal muere, cae a lo mejor en la arena se cubre, o sea, cubre al animal, pero con los millones de años el animal desaparece, pero su huella queda ahí. Digamos que tenemos un dibujo, Sí. del animal. Pero precisamente por lo que hablabas de que al ser organismos tan sencillos que carecían de estructuras Claro, porque- óseas o Claro, equivalentes, eso no perdura. No Y perdura. la materia orgánica desaparece y lo que tú dices, lo que queda es la huella. La huella, porque cuando hablamos de fósiles, siempre los fósiles son cosas duras, es decir, caparazones, huesos, o sea, es lo que se mantiene porque la materia orgánica se pierde siempre. Entonces, sí, de todo o el eso o organismo, son huellas. solo la parte dura es la que se conserva. Claro. Todo lo blandito pues se pierde. Claro, entonces, por eso encontramos fósiles de huesos, fósiles de De caparazones, de y conchas. cuando hablamos de materia orgánica, como mucho lo que queda es la huella, que a veces se conserva genial y es maravilloso. Pero bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que es la primera asociación de fósiles que representa un ecosistema, ¿vale? De lo que tenemos
vamos, registro, claro, eso es. Hay que entender que ecosistema es eso, la conjunción de organismos que interactúan entre ellos e interactúan con el medio en el que se encuentran. Son Ya, organismos más complejos. que es lo que tú son decías, organismos- esa agrupación que vive en armonía y que de alguna manera tú dices Claro. una especie de comunidad orgánica. Sí, sí. Son también organismos más macroscópicos, o sea, un poquito más grandes. O sea, son más grandes, aunque no sean inmensos, pero ya empiezan a adoptar un tamaño considerable. Ya no son microorganismos, no son células, no son cosas pequeñitas, sino empiezan a aumentar el tamaño, Sí. a ocupar el espacio. Ya, organismos Entonces, complejos. Claro. Sí. ¿Qué ocurre? Que en esa fauna, que obviamente se desaparece después de varios millares de años, desaparece, pues no sabemos exactamente por qué, pero una de las cosas que puede ser es porque la nueva fauna se la come, básicamente. O sea, empieza a haber depredación y claro, ya los organismos tienen que no solo saber defenderse, sí, porque aumenta, digamos, aparecen los sistemas defensivos, sino que, claro, los que al principio comían fácil, pues ya tienen que buscar formas más inteligentes de comer, de alimentarse. Porque, claro, si yo como siempre el mismo gusano y el gusano desarrolla un veneno, pues yo ya me tengo que adaptar y tengo Claro, que... es que la cosa, hablando de... Esto es porque cambia la alimentación de los organismos. Al principio todos eran fotosintéticos, entonces, pues, bueno, no tiene por qué ser fotosintético para que una célula sea... Uy, cuando tú te haces tu propia comida, Joana. Sí, autótrofos, ¿no? Gracias. Al principio serían autótrofos y de repente pues hay células que son heterótrofas y organismos que son heterótrofos, entonces tienen que buscar su fuente de alimentación en otros organismos. El que ha nacido pobretico, blandico, sin ningún tipo de defensa, el pez grande se come al chico y el fuerte es el que perdura en la evolución. Entonces, una especie les comen el terreno a otra especie. Claro. El que era más simplón, pues se queda atrás Entonces, y gana lo en que... ese- Eso empezó ahí hasta nuestros días. Es Eso, decir, claro. ya- Sí, eso nos vamos a Es que romper nosotros el esas mundo leyes. era un mundo ahí de paz y armonía hasta que llegó que uno le dio hambre. y dijo, pues tengo hambre, pues te como. Y entonces ya todo se volvió más complejo. Todo se desarrolló, todos empezaron a desarrollar su mecanismo. Y hay una cosa clave, porque la aparición de la depredación es clave en el desarrollo del cerebro. Claro. Es clave, pero a un nivel... De repente tienes algo que hacer, que es sobrevivir. Tu Y cerebro, necesitas claro, pensar. necesitas buscar la forma. Y para eso es como tu cerebro tiene que trabajar, tiene que desarrollar... Primero tienes que desarrollar un cerebro, porque cuanto más cerebro tienes, se supone que más inteligente eres, más puedes sobrevivir. Y claro, es curioso porque dices, tiene narices, pero es la forma... O sea, el cerebro se desarrolla en la vida, en la historia de la vida, se desarrollan los cerebros como mecanismo de supervivencia. Ujú. No porque es que dices, bueno, yo qué sé, cada vez somos más inteligentes, que no es cierto, pero sí. Sino como el organismo busca sobrevivir y lo que hace es desarrollar un cerebro. Y entonces, pues, ahí empieza, digamos, el primer pasito hasta de desarrollo cerebral hasta que llegamos a los seres humanos que en principio somos como los más inteligentes, entre comillas. Bueno, Aunque es cuestionable, pero sí. Entonces, claro, pues eso, empieza... Y entonces ya entramos ahí en lo que sería el fanerozoico, ¿vale? Que para que es un eón, el último eón de en el los que eones. estamos actualmente, que es corto, dentro de los eones es cortito porque son unos 500 millones de años. Claro, de los 3.000, de los 4.600, Mm. pues únicamente los Claro. últimos 500. 500. 40, Y es 500 y algo. el que más desarrollado tenemos, no solo por cercanía en tiempo, que nos ayuda, eso nos facilita que se hayan conservado cosas, sino también porque ahí había una explosión de vida muy importante. empiezan a haber sucesos importantes en periodos de tiempo cada vez más cortos. Entonces te permite desarrollarlo mucho más de lo que tenemos los otros. Entonces, llegado a este punto, podemos dejar de hablar ya de eones, porque ya no nos Sí. vamos a mover,
Y ya podemos empezar a hablar o bien de sistemas o bien de eras. En concreto, el Cámbrico, que es una era, recordad que es digamos... Claro, el Fanerozoico, como eón, ¿cuántas eras tiene? Tiene 3 eras. 3 eras, ¿no? Sí. El Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. Que ya la propia palabra, Paleo, paleo de antiguo, meso de medio y seno... Y seno, pues que es por la noche ya. Claro. Ya lo último. Seno, Claro. luego ergo me acuesto. Exactamente. Entonces, estamos en la primera era dentro del primer sistema, que no vamos a nombrarlos todos, pero bueno, el Cámbrico es importante precisamente porque marca la aparición de pues conchas, por ejemplo, de mecanismos de defensa como conchas y corazas defensivas. Busca fotos, es que me encantan. Claro. Me Entonces, imagino a muchas señoras llamadas conchas apareciendo por ahí. de repente por ahí. Bueno, pues mira, una cosa curiosa que me acabo de acordar. Si os acordáis cuando hablábamos del origen de la Tierra, cuando nace la Luna, nace por una colisión, Sí. ¿cierto? ¿No? Vale, pues esa colisión lo que hace es que le metió como un turbo a la velocidad de la Tierra de rotación. Entonces, es una curiosidad, pero en el Cámbrico, por ejemplo, que estamos hablando hace 500 millones de años, los días eran más cortos que a día de hoy. Porque han ido acelerándose la rotación Porque la Tierra giraba, es como si tú a una peonza le das, o sea, tú más impulso. le das un pequeño impulso, ¿no? Le lanzas otra peonza, ¿qué pasa? Que giran más rápido, por la inercia del golpe, giran más rápido. Claro, pero la Luna no fue en ese momento. No fue antes, Por pero eso. poco a poco, o sea, una vez que le has dado el impulso, ya lo siguiente es que pierda poco a poco velocidad. Entonces, con el paso del tiempo, la rotación de la Tierra va haciéndose más lenta cada vez. Ah, pero ¿qué has dicho? ¿Que eran los días más largos? No, los días en esa Más época, cortos. en el Cámbrico, ha eran dicho- más cortos porque giraba más rápido Vale, la vale, Tierra. vale. Sí, sí. Ok. Entonces, en vez de durar 24 horas, a lo mejor creo recordar que en el Devónico duraban 12 horas los días. Me pego un tiro, ¿sabes? O sea, no me da eran la tiempo a mitad. nada. Menos mal que no estaba. Que en aquella época Creo recordar, tampoco- lo mismo me he lanzado, No había pero- Netflix, no. No, pero a mí es que me gusta tomar el sol. Yo es que ya estoy en ese punto del año. Sí, pero si tú Es dices... que yo quiero ya días largos, por favor. Pero si duermes la mitad del tiempo. Pues tú imagínate qué dolor de cabeza. Yo es que ya me he adaptado a esta estructura que tenemos. Mucho tiempo. Ya te has adaptado. Yo ya, Mira, a mí las 24 horas que no me las Me he cambien. equivocado, o sea, no era tan bestia, pero en el Ordovícico, que estamos hablando, que es la segunda era, Después del Cámbrico, sí. Después, Dentro o sea, del Paleozoico. el día duraba 21 horas. Bueno, que Vale. es que es Que mucho. ya son O sea, es 3 que horas parece menos que de lo que no, dura. pero que sí que son es que 3 horas dan para Son mucho. mucho más de lo que dura en Finlandia o lo que dura en... Pues fíjate. Lo siento, finlandeses. Pues Que allí dura el día 3 horas. Qué horror, eso- qué horror. todo- que eso, me parece una Joana, tortura. tienes que tenerlo en cuenta cuando hagas la máquina del tiempo porque los días son más cortos. ¿eh? Que yo no... A ver, lo voy a dejar claro. Yo no defiendo la máquina del tiempo. Y ahora los haters vendrán. ¿Por qué no? No sé qué. Eres malo. Defiendo las paradojas. Bueno, y eso era una curiosidad, ¿vale? No, pero está No, bueno, pero está que bueno. mola de la curiosidad. Y nada, pues eso, que entonces ahí pues Ahí empieza... entonces, en ese momento, cuando en esos 500 y pico millones de años es cuando surgieron todos estos organismos ya con coraza y protegidos en condiciones que por lo tanto han llegado a nuestros tiempos en el registro geológico mucho mejor conservados. Sí. Además ¿De tenían... qué te ríes? Es que me encantan. Por favor, busca fotos. Busca fotos del el tiburón ese que tiene la mandíbula rotada. ¿Cómo era ese? Bueno, Desdentado. es que... No, es que no, lo- desdentado no estaba precisamente. Eso tenía dientes. Bueno, es que aquí nos podemos meter en un universo o sea, podríamos hacer programas de cada momento Podríamos de hacer la una historia peli de ciencia ficción dedicado... Joder, viendo solo bichos que vivieron en este planeta. Es que eran geniales. O sea, a lo mejor la gente los ve y dice, Joana, pues mira, tampoco es para tanto, parecen tijeretas grandes, ¿sabes? Lo que pisas en la cocina cuando te entra.
cucarachones, pero es que me gusta mucho. Bueno, ahí, por ejemplo, la gente, hay mucha gente que conoce los fósiles de trilobites. Tienen una gran importancia porque en el Cámbrico colonizaron prácticamente todo el medio marino. Y como tenían un caparazón muy duro para poder defenderse de otros animales, que, a ver, corrígeme si me equivoco, pero puede ser que se defendieran del Anomalocaris, que era una especie de gamba que se comía. Pues no Me lo quiere sonar, recuerdo, no lo voy a recuerdo. mirar, No lo porque sé. Ve buscándolo. Es que yo estoy buscando el tiburón que quiero que busque la gente, de verdad. Por favor, ve fotos, es que molan muchísimo. Era un tiburón que tenía Sí. la mandíbula rotada hacia afuera. Los dientes le salían para afuera. sí. Pero ese, Y lo cual no servía para nada. Pero ahí están. Y puedes encontrar dientes fósiles. Pero de claro, esos esos bichos. son ya, bueno, ahí obviamente pues podéis imaginaros el proceso de evolución, ¿no? De pasar de ser un gusano a ir desarrollándote poco a poco, van apareciendo los peces, y claro, se va bifurcando cada vez la rama, ¿no? Del origen y cada vez aparecen más tipos de animales distintos. Claro, en el Cámbrico a lo mejor peces como tal no había al principio. Habría a lo mejor, pues eso, había bivalvos, había medusas, había trilobites, que es una especie, o sea, un tipo de animal en concreto que desarrolló un montón tuvo una diversidad bastante grande. Y estaba, por ejemplo, también el Anomalocaris, que era el mayor depredador de esa época, que era como una especie de entre un cangrejo y una gamba. Qué guapo. Tío. Pero era Está grandecillo. guapísimo. Y claro, por eso los trilobites se hicieron fuertes y se montaron su caparazón ahí súper duro para que no se lo comieran. Y colonizaron un montón y por eso es de los animales que más aparecen, de los fósiles, pues, Que más que comunes. se encuentran, claro. Vamos, por todos lados los encontráis. Y fíjate, pues son del Cámbrico. Luego ellos se extinguieron poco después. Que luego, si avanzamos en la historia, como hemos dicho antes, hay cosas que marcan el cambio, el límite entre una era y otra, o entre un piso y otro. Ujú. Ya tenemos constancia de las extinciones, de las mayores extinciones que ha tenido, al menos, en los últimos 500 millones de años, se han dado en la Tierra. Hay 5 grandes extinciones. Sí. La iremos viendo poco a poco. La primera que aparece así es la que marca, pasa el Cámbrico, llega al Ordovícico, y entre Ordovícico y Silúrico hay una gran extinción. Y esa fue la extinción de la bola de nieve, Ujú. que por tema climático la Tierra se convirtió en una gran bola de nieve. Vamos, que la ¿Qué se llama? temperatura mundial bajó Mm. y, bueno, gran parte del planeta se heló. Sí, sí. El día de mañana. Fue una glaciación muy bestia. Entonces, Ujú. claro, solo se quedó sin, digamos, las zonas más cálidas tenían que ser las zonas del Ecuador, seguramente. Y ahí fue donde se concentró un poco toda la fauna. La Pero vida sí que sufrieron. sobrevivió fue la que se encontraba en aquella Claro. zona, ¿no? Es que ya, claro, Benidorm. ahí es donde Exactamente. volvemos al tema de antes que has dicho, Yana, que la gente puede pensar, bueno, es que esto es perfecto, ¿no? Los animales han No, ido. no, Claro, no. ¿qué pasa? Tú ponte, eres un animal, ¡pum! ¿Cuál es el primer problema que tienes? Coño, tengo que defenderme de depredadores. Joder, pues me hago mi coraza, mi tal, no sé qué. Pero de buena primera, ¡pum! Hay un cambio climático y se enfría la Tierra. Y ahora entonces dices, bueno, ¿de qué me sirve la coraza si estoy Ya, helado? Me muertos muero. todos. Pues fuera. Entonces, Así es. las extinciones son extinciones porque se cargan por el Una motivo escala que sea, masiva, claro. a escala Claro. masiva de planeta, a un montón de especies biodiversidad, se carga un montón de animales durante mucho tiempo. Entonces hay muchísimas especies que desaparecen de la Tierra porque no se han podido adaptar. Claro, eso, digamos que libera muchos nichos Claro. que después se ocupan con nuevas especies Claro. que van surgiendo. Cuando vuelve a reiniciarse de alguna manera todo el proceso evolutivo. Claro. Pues Entonces, claro, la Tierra ha ido como cambiando su escaparate, su de seres vivos. Y es eso, que hay que quitar esa imagen de que haya sido una evolución limpia, porque
ha habido muchísimas pérdidas a lo largo de la historia del planeta, de la que o bien no se conoce o se tiene muy poco registro y demás, y obviamente pues de lo que se habla y de lo que se conoce, pues es al final las 4 pequeñas cosas en comparación con todo lo que se ha quedado ahí de por medio y que a día de hoy pues forma parte del suelo que pisamos. Es que Efectivamente. además luego tiene, es que son muchas cosas, pero aparte del tema del clima, de la depredación y tal, lo que tú has dicho, hay zonas, hay nichos que o bien se han quedado libres o bien directamente nunca ha habido nadie ahí. Y entonces hay una especie, por ejemplo, no sé si a lo mejor vamos un poco rápido, pero No. las plantas, por ejemplo... Si te digo yo que llevamos Eso una no hora, pasa. no vamos rápido. Pero bueno, pues las plantas, por ejemplo... que- Eso iba a que decir, hasta siempre un olvidamos momento- las plantas, ¿eh? Las plantas que al principio colonizaban todo lo que es la zona del agua, básicamente, marina, tal. Pues ¿qué pasa? Que llegó una planta, bueno, llegan, en este caso son los helechos, y empiezan a asomar la cabecilla del agua. Y se van dando cuenta que, oye, aquí hay un montón de tierra. Aquí hay más luz Que- para la que Que es fotosíntesis. eso, más luz Claro. y más comidita, que Y está toda la claro. atmósfera llena de CO2. Y aquí nadie, Claro. nadie me come, ni nadie tal, y entonces empiezan a salir del agua. Y los helechos empiezan a salir. Obviamente, los helechos, corregidme si me equivoco, pero creo que necesitan mucha humedad, ¿no? Entonces, Sí. al final, poco a poco, van saliendo cada vez un poquito más lejos del agua. Se van pero cerquita, independizando como pueden pero cerquita. y adaptando su anatomía a conseguir el agua, quizás no por tenerla en contacto de todo el cuerpo, sino Claro, bueno, de agentes más externos. de eso la cambia, atmósfera. eso cambia totalmente la atmósfera del planeta. Ujú. Porque, claro, de repente hay un montón de CO2. Los helechos salen del agua, empiezan a consumirlo y Pero oxigenan. al tener mucha comida se reproducen bastante bien. Claro. Claro. Empiezan a ocupar extensiones cada vez mayores. Sí. Conforme ocupan más extensiones, consumen más CO2, los niveles de CO2 bajan, aumenta la cantidad de oxígeno, lo que genera una atmósfera que a lo mejor da pie a que sobrevivan o que surjan especies que de repente pues puedan... Ahí está. Qué Llega bonito. un animal Es que es precioso. en ese, Vaya claro, tema. por efecto mariposa, es que dices, tío, hostia, mira, los helechos me han dejado aquí. Oye, pues se está gustico aquí arriba. Fíjate, en realidad han dejado. Y empiezan a salir también animales del agua. En primeros casos, hay unos escorpiones primigenios que empezaron a salir del agua. La gentrificación del planeta. Ujú. Y claro, pues poco a poco, pues se van desarrollando, bueno, se va adaptando el clima de fuera Digamos que del son agua. organismos, es que esto pasa muy lentamente, como todo, no hay que Obviamente. aclararlo, pero son organismos que no tienen una total independencia del agua. O sea, Claro. se van asomando, pero no de repente sale y ya no tienes la dependencia que No. tenía. Es poquito a poco. Claro. Nosotros mismos, los humanos, o sea, somos no sé cuánto por ciento de agua, pero somos mucho, tenemos tanto por 70. ciento de agua muy elevado. ¿Por 70 qué? por ahí, Porque 75. somos una obra de ingeniería bestial, porque hemos aprendido a tener un sistema líquido de agua dentro nuestro que no nos hace falta el agua para sobrevivir. O sea, no tenemos que vivir en medios marinos, pero dentro de nuestro cuerpo somos todo agua. O sea, a ver, que el agua es la base de la vida. Sí, Punto. sí. En este planeta. Entonces, claro, pues los animales empiezan pues, a ir saliendo un poco del agua. Los anfibios, que son los primeros, o sea, estaban primero los peces, ya estaban, o sea, tipos de peces, vivían, colonizaban, estaban colonizando todo el medio marino y tal. Pero hay unos que empiezan, por lo mismo, empiezan a asomar la cabecilla y a ver que, oye, aquí arriba no se está mal, no tengo depredadores, hay comida en abundancia, pues, ¿Eso ¿por cómo se qué no? llamaba? Tiktaalik. Tiktaalik. Como la red social. Claro. Pues los Son- peces... no, es el nombre propio que se le pusieron. Bueno, a ese Es tipo el de primer- organismo que era como Lucy. medio pez, medio híbrido. anfibio. Era un pez con paticas que podía medio Es manejarse. Es considerado el primer anfibio. Sí. Y el primer anfibio que sale del agua, además. Un Y se le pionero. puso- Un Sí, sí, pionero. sí, sí, sí. Ahí donde los tiene. Pero fijaros, la tontería, empiezan a asomar. El hecho de asomar la cabeza del agua ya cambia mucho. Porque empiezan a desarrollar a lo mejor una piel, pues... Qué vuelta, no es que la desarrollen, es que de repente surge un individuo dentro de la especie Claro, que que es tiene capaz. algo
que le permite a lo mejor poder sacar la cabeza sin que se muera con los rayos del sol. Sí, queremos dejar claro que no estamos defendiendo... A ver, Que es más que no hay sencillo hablar. un ente Sí. superior que diga, y ahora esto, pero yo Es- para explicarlo claro. me tomo esa licencia. Por- Ahora no Hombre, vayáis a y decirme... no vamos a darle un Por repaso eso, a por los eso que millones es de años. mucho más que- sencillo hablar en esos términos Claro. de pues, los organismos desarrollaron tal cosa, no sé Claro. cuánto, pero realmente es como mucho más pasivo y Claro, y poco a el poco. organismo no estaba con lo que vino y punto. Y con lo que vino se fue. Y con mucho tuvo un hijo con una mutación y esa mutación fue más favorecedora para seguir Ay. adelante. Ya está. Al sobrevivir, pues se va reproduciendo más y entonces es una ventaja. Al final, así es como es la evolución. Una mutación que le viene bien por las condiciones y claro, al sobrevivir más tiempo tienes más probabilidad de reproducirte más veces. Entonces, el caso es que poco a poco pues fue ese pez en concreto que fue desarrollando extremidades y una capacidad pulmonar, o al menos el hecho de aguantar la respiración fuera del agua, pues Sí, sí. claro. Y entonces surge el Tiktaalik, que es el híbrido que acaba siendo el primer anfibio que dio paso a pues a todo- todas las demás especies a todas las terrestres demás. que existen actualmente. Efectivamente. Y bueno, con las plantas las estamos dejando siempre atrás, pero no, por favor, no las olvides, son súper importantes. Las plantas al principio pues eran más simples, algas, sí. algas que no tenían estructura. Cianobacterias que se dedicaban a hacer fotosíntesis poco a poco, igual que los organismos fueron siendo cada vez más complejos, las plantas igual. Claro, de repente surgen plantas vasculares que les permite llevar el agua desde las raíces hasta la parte más alta de su estructura y bueno, hasta grandes helechos, árboles inmensos y cada vez más alejados de lo que es el ecosistema marino. Hasta llegar al cactus. Que es lo máximo en la evolución de la planta. Y a mí se me mueren. Sí. ¿Por qué? Porque los riega. No, pero le Pues a falta lo mejor por sol. eso Yo se creo te que mueren, no, porque- creo que bueno, tengo que investigar. Pues claro. Estamos, por lo tanto, todavía en el Paleozoico, en la primera era del último eón. Sí, estamos ahora mismo, pues hemos pasado el Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, más o menos. Sí, bueno, es que esos nombres la gente Pero le va a bueno. sonar como... Sí. Que a ver, que en principio hay nombres que te puedan hacer una idea. No recuerdo... Porque... por ejemplo, estamos ahora a qué altura del Paleozoico. Con el tema de esos helechos que ya empiezan a conquistar la Tierra y Pues, con ese los TikTok, helechos, los grandes- Tiktaalik que sale más fuera. Estamos hablando de unos 360 millones de años. Vale, unos 300 y algo... Entre el Entre- devónico entre y el 400, carbonífero, claro, más o menos. Cuando empiezan los Claro, pero helechos la a propia colonizar... palabra de carbonífero, que es uno de los sistemas del Paleozoico, Ujú. la propia palabra te habla de que hay como Un una boom. explosión de carbón, de organismos, no sé, o de carbón o de... Claro, en el registro estratigráfico encontramos una gran cantidad de carbón que tiene que ver con esa, lo cual nos lleva a deducir que había mucha planta. Claro, había más plantas fuera del agua también y... Que por eso hay se llama así. grandes Sí. bosques, porque a la vez grandes bosques hay más probabilidad de que se aparezca carbón, Claro. por ejemplo. Que el carbón, como todo el mundo sabe, o si no lo sabe, Exactamente, o sea, son restos de plantas. significa carbonífero es portador de carbón. Claro. Exactamente. Y digamos que reflejaba el hecho de que muchas capas de carbón se formaron en ese momento. De las que se tiene constancia de hoy, muchas de las capas de carbón en, Pues en los fijaros- estratos de la Tierra Fijaros pues se formaron que ahí. encontrando esas capas de carbón, ya los geólogos interpretan que si hay carbón es porque ya había Había planta. plantas fuera. Y si hay tantos como para hacer estratos enteros o capas de carbón grandes, quiere decir que había bosque. Porque si se conservan es que hay mucho, y si hay mucho es porque antes había más. O sea, entonces había muchos bosques ya. Entonces ya estamos hablando de un planeta colonizado por las plantas, tanto fuera como dentro del agua. Los primeros seres están saliendo del agua también y empiezan a colonizar ese planeta. Y bueno, aquí llegamos a otra extinción, otra de las grandes extinciones, que es la del Devónico Carbonífero, Ujú. que también tiene que ver con un cambio de... es un cambio de clima, ¿vale?
Sobre todo en los mares se notaron. Va. No sé si meternos mucho. No sé, ahí Yo te he Bueno. dejado también porque no lo recuerdo. Es que fue No, fatal. yo, para nada. O sea, Bueno. lo que hablábamos de que No, obviamente... iba- De las hablamos 5 de- grandes extinciones, a lo mejor esta no tiene tanto peso. Es cierto que, pues igual, casi siempre las extinciones se producen por cambios en el clima o Sí, algún cambio tipo de temperatura. que afecta a todo el planeta. Entonces, esa realmente podemos pasarla sin pena ni gloria porque tampoco, aunque es importante. Venga. Nos dan igual, estos son millones de organismos, eran feos y No, simples. pero, ¿sabes? Uno de los, por ejemplo, Es broma, ¿os acordáis ese pez que era enorme? O sea, es Sí. un pez de 10 metros que era todo... Hay fósiles. Los creo que peces acorazados se los llamaban. peces acorazados, porque Sí, sí, tenían claro. lo que es la cabeza entera, era una coraza, literal. O sea, Que y pisaban como un muerto. Tú imagínate. sí, creo que se llamaban, espérate que lo voy a mirar, creo que lo tengo por aquí. El Míralo. Dunkelosteus, que era un pez de 10 metros, acorazado con unos pedazos de dientes que, vamos, eran de la cadena más alta de los depredadores. Esos, por ejemplo, desaparecieron en En esa extinción. esa extinción. Tú De hecho, imagínate. si alguno de ustedes, iba a decir, de vosotros, tenéis algún libro de estos de evolución y tal, van a aparecer seguro en el libro dibujado, porque eran muy llamativos, O eran sea, muy grandes. imaginaros los mares potentes. de ese momento con peces con la cabeza acorazada, con unos dientes enormes, comiéndose unos a otros, todas las criaturas. Tuvo que ser magnífico. A ver, yo acostumbrada a ir a la playa y de vez en cuando encontrarme algún que otro boqueroncillo, a mí me hace ilusión ver boqueroncillos, ¿vale? Y ver pulpillos y cangrejillos, pero me gustan los bichos grandes. Las cosas como son. Oye, una pregunta, ¿cuánto llevamos? Una hora y algo. Vale, paramos un segundillo, que necesito ir a evacuar Vale. y a tomar un poquito de agua también. El último creato. Hemos vuelto. ¿Dónde nos quedamos? Bueno, pues estábamos... Gracias, Ivana. Nos hemos quedado en la extinción del carbonífero. Yo quería hacer un pequeño apunte, que es lo que he comentado. No hemos distinguido o no hemos señalado cuándo aparecen los vertebrados. Y estaban todos ahí con las manos en la Porque- cabeza en plan, ¿cómo puede Claro. ser esta gente que no ha nombrado el origen de los vertebrados y yo aquí? Bueno, básicamente cuando los seres, porque al principio hay, pues, hay desarrollo de conchas, corazas, tal, pero la clave está en los peces. Los peces empiezan a tener pues, huesos, vértebras, tal, y a raíz de ahí pues ya se junta todo, ya está. Ya podemos No movernos vamos- fuera del agüita, ¿no? Efectivamente. ¿Por ¿Eso qué? cuándo fue? Sobre todo para el A tema ver, del bueno, que los movimiento, gusanos para también sostener. se mueven fuera del agüita, pero Sí, pero estos Pero bueno, desarrollan un por sistema para poder más complejo, hacer más cosillas. moverse, mantenerse, tener ¿Quiénes? los vertebrados. Ah, bueno, obviamente pues O sea, eso es una un estructura sistema interna más- mucho más... Eso también les permite crecer en claro. tamaño, Mm. Exacto. porque claro, las Acceder a, bueno, A zonas becas del Ministerio de la Biosfera para... para poder comer de árboles más altos, todo eso. Bueno, ahí vamos a entrar ahora. Estamos ya más o menos unos 300 millones de años o así. Pasamos el carbonífero muy rápido. Ya hay bosques, hay animales en los bosques. Y en el Pérmico comienzan a aparecer los primeros, digamos, protodinosaurios. ¿Vale? De hecho, de esos... Seguimos en el Paleozoico, Sí, por lo tanto todavía estamos al principio del Fanerozoico. sí. El Jurassic Park todavía... Todavía Tiene queda. que Todavía esperar. queda, sí. Sí. Todavía queda, pero ya empieza a haber animales que se nos empiezan recuerdan a asimilar, a asemejar a dinosaurios, ¿no? Qué guay. De hecho, de algunos de ellos también surgen los mamíferos. Ya lo veremos más adelante también. Y aquí llegamos a una extinción que fue, aunque la gente no la conoce, Pero la más importante de la historia de la Tierra. hablando de daño causado claro, de especies sí. extintas, O sea, la más brutal la que ha habido en la historia de la Tierra.
Y la extinción es la del permotría, entre el pérmico pérmico y y el el triásico. O Que es la que entre el marca. paleozoico y el mesozoico. Que Exactamente. ahí está, que El separa. pérmico es la última, el último periodo o sistema del el último periodo de sistema del paleozoico, y el triásico es el primero del mesozoico. Entonces justo ahí esa división la marca esa gran extinción. Sí. Y esa extinción fue tan bestia, creo que era debido a un gran aporte de gases por una actividad volcánica inusual. O sea, que de buena primera, durante un montón de tiempo hubo un montón de emisiones de gases a la atmósfera por unos volcanes, que esto creo que se encontraban, si no recuerdo mal, se han encontrado esos vestigios en el Himalaya. En Cumbre Vieja. Entonces, ¿qué pasó? Que produjo un cambio climático a escala global planetaria que se cargó al 94-95% de la biodiversidad del planeta. O sea, a día de hoy el planeta no ha recuperado la biodiversidad que había en ese momento. Y no hemos llegado ahí, y el ser humano ya se está encargando de frenar todo eso. Exactamente. Claro. O sea, y ni la veremos. Pero que es llamativo porque, o sea, imaginaros que es lo que es perder el 98% de la fauna. O sea, el 90 y tantos por ciento de la fauna es bestial. O sea, es prácticamente cargarte pues casi todo lo que... O sea, prácticamente todo. Posiblemente Casi volver al ajádico. ahí la vida se tuvo que tambalear ahí, se tuvo que cagar viva, decir, hostia, que esto no sale para adelante. Que a lo mejor el mes que viene tenemos que cerrar. No seguimos. Que tenemos que cerrar la tierra. Que no, hasta que hemos llegado. Pero la gente no conoce claro, conoce la de los dinosaurios, pero no conoce esta. Y esta fue mucho más impactante a nivel planetario. A nivel de especies. A nivel de Claro. afectar a Es que afectó tantísimas especies. afectó a A todo. todo. nivel. O sea, lo tocó todo. Vamos, lo cambió todo. Pero bueno, ahí ya entramos, damos el salto, nos metemos en el Mesozoico, en concreto en el Triásico, Ujú. que es donde ya surgen los dinosaurios como tal. Ahí los dinosaurios empiezan a colonizar, ¿no? todo el planeta, a hacerse amos y señores de la creación. Y de hecho, pues bueno, no vamos a despotricar contra Parque Jurásico, pero sí. tiene muchos errores. Mezcla animales, es como si metes un tiranosaurio con un elefante. Que no Hace cosas convivieron. Claro, O no sea, convivieron. La película no... Pero bueno, aún así, bueno, acerca mucho De hecho, la este película... tema a mucha gente. Y yo creo que todos los geólogos hemos visto esa película 30 millones de veces y no hemos juzgado si pueden o no pueden convivir. Los que están nos daban lo mismo. Yo Es la disfruto maravilloso. igual. Yo la disfruto igual. Yo también. Menos yo la también. última, que no me gustó nada. Bueno, Pero a ver la qué antigua hacen sí me molaba un montón. con la que se viene. Vamos a ver, ahí el retorno de los... Haremos especial de... Transmisión desde el cine. ¿Te imaginas? A lo mejor nos pegan. Tú puede ser. imagínate, 4 tontos. No, somos 3. Vamos, no sabemos ni contar. No sabemos. Ese plural... 3 tontos en el cine con los micrófonos. Bueno, Bueno. cosas que destacar del Triásico. Aparte de que los dinosaurios ya cogen fuerza y se van asentando como escala... escala evolutiva máxima arriba, y también se diversifican un montón las especies. y tal. Mega construcción, pero a nivel Sí. orgánico. O sea, empiezan ahí a adquirir unas dimensiones. Sí. Ahí en el Triásico hay un suceso que determina que hoy día estemos nosotros aquí. Y es que nacen y aparecen, mejor dicho, los mamíferos. ¡Ey! Y Las aparece ratillas chicas. Como una ratilla que pequeñita. no salen en la peli. Sí, que cualquiera Pero diga. que estaban. Estaban y formaban parte, eran como unos roedores que bueno,
o sea, estaban por ciertas zonas de la Tierra. Y a partir de ahí fue donde evolucionamos el resto de mamíferos. Claro, O sea, ahí es donde lo que estábamos contando antes. Si no hubiera habido un cambio que llevara a que esos organismos tan grandes y tan fuertes como eran los dinosaurios, pues cayeran en desgracia, porque se dieron unas condiciones para las que ellos pues no estaban preparados. Mueren o desaparecen, bueno, pues las dos cosas. Y entonces el organismo que tú ves como más debilucho, más chico, que no tiene mucho que aportar, que eran esos pequeños roedores, son los que se hacen fuertes planeta. y colonizadores. Y se Claro. hicieron con el planeta mucho Pues, más rápido. A mí me gustaría tener un programa de verdad dedicado al Mesozoico entero y hablar un poco de la evolución Vale. o no tanto al Mesozoico, sino a la evolución. Porque, claro, la clave de los mamíferos es que, como bien dice su nombre, maman. Y fijaros que el punto de mamar, aparte, es... hay una clave en los mamíferos y es que se desarrolla lo voy a decir, faringe. La laringe, La la laringe y faringe. la faringe. O sea, se separan las vías respiratorias del Tubo sistema, digestivo. el sistema Digestivo. digestivo. Y eso es una ventaja evolutiva en el sentido de que cuando nacían los pequeños, o sea, los mamíferos, los protomamíferos nacían, quien tenía esta cualidad, pues claro, si tú estás mamando, puedes respirar a la vez, si tienes esa separación. Ujú. Pero, por ejemplo, los dinosaurios o los cocodrilos tal, las serpientes, o sea, los reptiles, tragan todo, lo tragan todo, se comen el aire y tal, y todo pasa por el mismo... o sea, luego tienen una división, pero no hay una separación clara entre ambos. Y claro, eso es una ventaja que tenemos los mamíferos, que al poder separar las vías respiratorias de la zona de... A mí es que me está explotando la cabeza en ese sentido, porque tú no puedes tragar y respirar al mismo tiempo. tú puedes estar comiendo y respirando a la vez. No. No. O sea, no, pero no, Se cierra no es que se... se claro, cierra un o sea, sistema y da no a la paso a vez, otro. sino que no va todo al que mismo... no todo va al mismo Ah, sitio. vale, vale. Entonces no Vale, impide, vale. si tú estás comiendo y de repente se te obstruye el conducto, ya no puedes respirar. Pero si la comida pasa por un lado, se cierra la válvula y el aire por otro, ya sí, ¿entiendes? Si no hay válvula, Claro, todo claro. pasa por el mismo sitio y se puede montar ahí una pelota y se puede morir el ser en cuestión. Vale. A eso me Es refiero. que me estaba No, explotando no un me, poco. me he digo, expresado mal, sí. Pero bueno, gracias por la aclaración, porque... Entonces, pues fíjate, eso es una de las cosas que... Pero los reptiles tienen pulmones, ¿no? Sí, tienen pulmones, pero respiran, el aire lo absorben, no lo absorben como nosotros, como los humanos, o como los mamíferos en general. Es de otra forma, es a través del estómago, no sé qué. Creo recordar. Bueno, Habría que mirarlo, pero que me gustaría que un día nos pusiéramos a ver un poco los diferentes tipos de especies y tal, porque es curioso. Vale, entonces en el Triásico surge Los mamíferos. mamíferos. Y bueno, ahí pues también hay otra extinción del Triásico-Jurásico que también afectó a bastantes especies, pero no a nivel, obviamente, Pérmico-Triásico, pero bueno, igualmente los dinosaurios siguieron adaptándose y siguieron perdurando, y los mamíferos, mientras tanto, como roedores pequeñitos y tal, pues seguían por ahí. Colonizadores silenciosos Ujú. que fueron haciéndose su nicho poco a poco. Nosotros fuimos oportunistas, los mamíferos fueron oportunistas. Exacto. Esa es la clave. Total, tenemos el Jurásico. Se desarrolla, como bien sabéis, mucha gente, entre 200 millones. gente no Hombre, había. de las pocas cosas que me Que dicen... no las creas que- lo que veas en las pelis, que eso es mentira. No, pero de las pocas cosas que... El otro día estaba en el Parque de la Ciencia y fue como... No sé qué estaba explicando, que mencionaban los dinosaurios. Le dije, sí, esto tendrá alrededor de no sé cuántos millones de años. Y me dijo un niño, 65 millones de años. Como... Digo, joder, lo sabe el crío mejor que yo. O sea, Porque el niño no tiene otras obligaciones en su vida. Cuando Claro. sea adulto y tenga que... Pues por eso digo que... Cuando tenga que dar la que- misma charla. Como bien saben, pues nada. Entonces en el Jurásico hay más desarrollo. Es cierto que la clave del Jurásico es que aparecen
fíjate la cosa, ¿eh? Los mamíferos estábamos antes y después en el Jurásico aparecen las primeras aves Coño, pero es que... que se separan, por si alguien tiene duda, se separan de los dinosaurios. O sea, su origen son los dinosaurios, pero se separan de ellos porque Pero es cambian que me parece como más sencillo seguir ocupando el suelo, solo que con otra fisionomía y digamos que desarrollar pues toda esa distinción a la hora de respirar y tal, y de cómo se reproducen los mamíferos, y no por huevos y tal, pero ya dominar el aire, Sí, o sea, ya es dominar fuerte. el medio aéreo ya me parece como mucho más complejo, así Claro. que entiendo que hayan venido un poquito a posteriori, aunque obviamente sí existían invertebrados, ¿no? Voladores. Sí, sí, sí. En aquel Sí, momento, había estamos ya- pterodáctilos y tal, que eso sí, o sea, y volaban bien. Porque a veces los ponen o da la sensación de que tenían que ser torpones y tal. No, volaban bastante bien. Eso se sabe. Sí, ¿Por qué? por el estudio de su anatomía y todo, sabían que eran grandes voladores. Lo que pasa es que los aves desarrollan otro tipo de vuelo. Y la clave de las aves, por la cual hay tanta diversidad a día de hoy, es el desarrollo de las plumas. Al desarrollar plumas, cada ave para un tipo de vuelo permite que se diversificaran de una forma bestial. Entonces, claro, no es lo mismo una pluma de un halcón que la de un gorrión que la de un avestruz. Porque cada una Tiene una función tiene distinta. una función y una forma. Las alas, tal. Es lo Ahí- que hablamos al principio, cada vez se va organizando todo mejor, se va volviendo más complejo, Claro. por lo tanto van Claro. ocupando nichos. Los en el pocos que ecosistema. quedan. La estructura de un porque- depredador siempre va a ser diferente a la de una presa y los sistemas de defensa que también existen, que hablamos de la depredación, pero que también existen animales que desarrollan sistemas de defensa, camuflaje. Claro, lo que pasa Te es que va eso ya haciendo cada entra vez dentro más específico. de un tema de biología que me parece, vamos, me apasiona y eso me Sí, parece sí. súper guay, pero que... Hombre, ahí el tema, sobre todo destacar lo que hemos comentado antes, que es eso. Es como se va volviendo cada vez la vida tan compleja que ya si quieres evolucionar, si quieres, digamos, tener más posibilidades de sobrevivir como especie, tienes que colonizar a lo mejor lo que queda libre. ¿Y qué quedaba libre en ese momento? Pues el cielo. Porque sí, había dinosaurios que volaban, pero no estaban tan desarrollados. No había tanta diversidad. Sí, Entonces, que el vuelo empieza como planear, que Claro. eso como todo se va perfeccionando, la técnica. ahí podemos mencionar al Archaeopteryx, que es el primer ave reconocido, que además es un fósil muy chulo. Que Sí, se yo creo que descubrió. yo Sí, creo que la ahora imagen mismo hay clásica. gente que no se le venga a la cabeza, pero cuando No, lo vea dirá, sabe cuál sí. es. Sé cuál Y es. Además, ese fósil, que también es un nombre propio, como antes hemos dicho, Tiktaalik, no está en el Museo de Historia Natural está en uno de los museos, pero no sé si es en Nueva York o en... Porque sé que lo descubrieron en Alemania, Sí, pero no ¿Cuál? está el el Archaeopteryx. Archaeopteryx. No es este, A ver. ¿Ese? pues aquí pone China, No. A ver. hallado en China. Ah, sí, pero actualmente ¿dónde lo puedes ver? Ah, bueno. Lo que estoy diciendo. No, pero que Vale, decía, el no, se pues ha sí. encontrado. Vale, entonces me confundió con otro de la época. Había otro también que sí se había descubierto en Alemania. O puede ser que sea el mismo animal que se ha descubierto también en Alemania. Se descubriría primero en China, pero... No le pero vamos bueno, a dar vuelta al No, bicho. no merece la pena. Y bueno, ¿qué más queda ya? Bueno, pues Ya ya estamos llegando. ahí pasamos al Cretácico. Estamos llegando al final de los dinosaurios. Que en el Cretácico bueno, ahí fijaros que cuando apareció el Tiranosaurio Rex, el T-Rex, el T-Rex es del Cretácico. De hecho, Sí. del Cretácico superior, o sea... Yo es que no controlo mucho. Tendríamos que invitar a ese niño. Sí. Hablo contigo en el Parque de la Ciencia para que nos ubicase un poquito más a los dinosaurios. no, tela, pero que... al Pero fin- Uy,
¿Qué pasa? No, porque estaba yo, perdón, es que estaba yo pensando ahora. De repente he sentido la necesidad de apretado. rellenar el espacio lo que Iván pensaba, porque se me ha metido Andreu Buenafuente, me ha poseído por un segundo y he dicho, no, espacio en blanco no. Y luego se edita esto. Venga, No, te yo dejo no voy a pensar. editar No nada. lo voy a editar, yo hablo mientras. Que entonces en el Cretácico surgió el Tyrannosaurus Rex, como has dicho, pero Sí. ¿cuándo surgieron los otros dinosaurios que normalmente se dibujan o se colocan El juntos? espinosaurio, por ejemplo. Espinosaurio, a ver, Espigosaurio estoy pensando en o otro. El estegosaurio. Uno que tiene una cola con pincho. El estegosaurio. El estegosaurio es del Jurásico. Y el T-Rex es del Cretácico. O sea, estamos hablando de unos 100 millones casi de años de diferencia. Y O sea, no convivieron. ¿Y Piecito? Piecito sí. Bueno, es que no sé qué tipo exacto era Piecito, pero eso Hombre, sí, más o menos. En Era la un- película era lo que quería, en cada momento era una especie distinta. Porque, Porque hubo un momento que era un diplodocus, después un brachiosaurio, después, o sea, el cuello lo movía como si eso creo Para lo que que le hiciera lo falta. ponía para arriba, para abajo, eso daba ahí igual. ya me voy a pillar un poco. Sé que el argentinosaurio, que era uno rollo Piecito, pero súper largo, es del Cretácico también. Que además vivía por la zona de Argentina, porque se han encontrado ahí, eran, no sé si ¿Quién lo eran diría 40 por el metros. nombre, verdad? 40 metros. El argentinosaurio. Sí. ¿De dónde será? Sí, oye, ojito, que vosotros diréis lo que queráis, pero yo tengo un dinosaurio con mi nombre. El Albertosaurus. ¿Cuál es ese? Pues un depredador. Caniche. Un depredador. Un canichesaurio. Un pedazo de Búscalo, lagarto búscalo. de 10 Búscalo. centímetros. No. Era un bicharraco. O sea, A ver. no era un T-Rex, pero del rollo. ¿Eh? Albertosaurio. Sí, Espera, sí. A ver qué va a salir. Míralo. Míralo, qué bonito. Qué bonita, más pequeñita. Es súper grande. Mira, casi Ah, como un míralo. T-Rex. ¿A este? Sí, sí. Es cualquiera de estos. Tela, ¿eh? Pues es que se llama así porque se descubrió en Alberta. Ah, mira, que sale en Ah. Jurassic World. Sale en la peli. Madre Coño, mía. no sabía yo eso. Bueno, pues esta tarde me la pongo otra vez. Sí. Bueno, no sé si sale. Hay un juguete de Jurassic World. de Que un tiene el de un Albertosaurio. Albertosaurus. Pues eso. Destacar del Cretácico sobre todo algo bastante curioso, y es que hemos hablado durante todo este rato de cómo las plantas colonizaban el planeta y tal, y claro, la gente habrá dado por hecho que las plantas que había en ese momento en el planeta eran como las de hoy, No. No. pero no. ¿Quién? No, pero si no lo piensas, Pues si no lo piensas, no lo o piensas. sea, había plantas con semillas, ¿vale? Sí. A plantas A ver, es que pasan yo, este tema es muy difícil llevar a la de la evolución de los animales por un lado y de las plantas por Sí. otro, Sí. porque es complejísimo Pero si ya de por tanto sí en es unas com- estructuras Si ya- como en otras. Si ya de por sí es complejísimo hacer una taxonomía actual de lo que ahora mismo existe sobre Sí, sí. la superficie terrestre, es complejo que te cagas. Pero bueno, comenta lo que ibas a decir un poco de las semillas. Lo que quería decir es que ya había plantas, o sea, que con semillas, ¿no? Creo que son las gimnospermas, ¿cuál se llama? No me acuerdo, la verdad. Creo que sí. Bueno, la clave, lo curioso que yo quería decir es que en todo ese mundo, o sea, en toda esa historia, los dinosaurios habían vivido en una época con muchas plantas, cierto, sí, pero sin flores. Las flores aparecen en el Cretácico. Aparecen en el Cretácico, tío. Entonces, quiere decir que o sea, era un mundo sin color. Más allá del verde, Bueno, eso te iba a decir, pardo, con lo- tal. O sea, Eso será tu Siendo opinión. El verde Sí. un color. pero me refiero, coño, que A es que a Alberto le gustan mucho las flores. que no hay... Claro, Y a hombre, mí me encantan la las plantas que no primavera. tienen Vale, flores. estoy en tu equipo, Joana. Vale. pero si es que a mí me llega gustan. aquí Mira, una en casa primavera en iba. Granada, que todas las flores... Bueno, eso está para tirarlo a la basura y al pascuero. Tú, mira, Porque ya no están hay ahora época. mismo los almendros en flor preciosos. Preciosos por toda Granada. Y vas por el campo y te ves todos los almendros ahí con las flores blancas, preciosas, no sé, con rosas. Hombre, un mundo de color y de sensaciones. Que a mí me gusta el verde. Exacto. Es que a Y mí el verde color está bien, que me gusta pero es que el verde. una primavera ahí colorida es maravillosa, hombre. Eso no me lo podéis negar. Hay todos los dinosaurios con alergia después. Vamos a hacer una... Un Hay que debate. hacer, mira, en Instagram vamos a poner ahí, ¿qué soy? ¿De planta ¿Con flores o sin o sin flores? A ver quién gana. Y todos los alérgicos. ¡Tu puta madre! Sí, buena época para hacer el debate. O sea, Bueno, Para pues eso empezar. es lo curioso. o sea, En ya la- al final de en el Cretácico Pero, bueno, surgen
angiosperma. A mediados Sí. del Cretácico. Sí, que eso, básicamente las plantas con flores. Está relacionado con el desarrollo o la evolución, mejor dicho, de los lepidópteros, que son los insectos voladores, básicamente. Sí. Entonces, Qué y con lógica. referencia. Me Y gusta menos a llegamos- mí eso. Ya, Me- la avispa es lo que no soporto, la maldita avispa. Pero las eh, abejas bien. Las ¿eh? abejas bien, respeto. Respeten. Y cuidado, vamos, hay que cuidarlas, eso es lo mejor. Claro, es que lo de gimnosperma son tipo pinos o coníferas Claro. y demás, que son las que ya de por sí Sin tienen flor. sus semillas puestas. Pero sin flor. Claro, porque no lo necesitan. O sea, Claro. Es que creo que la diferencia era eso. Bueno, somos no, geólogos, no la biólogos. flor normalmente No, pero tenemos que saber esto. deriva a lo mejor en un fruto y el fruto esconde la semilla Claro. y esto y lo otro no sé cuánto. Pues hemos llegado a ahora sí, la extinción que todo el mundo conoce. A Joana ya se está aburriendo. No, es que tengo hambre. Y bueno, Es que, Alberto, no digas que me aburro. cuenta. Yo Es que estaba te he aquí visto ahí, apoyando mi te he cabeza visto- en mi mano, pensando en que voy a comer sushi. Y no veo la hora de que llegue. Bueno, cuenta tú esa extinción. Que, Cretácico paleógeno. pues nada, la extinción de los dinosaurios. Entramos ahí en... En el Cenozoico. En la cena. Es Es que tiene hambre. me ha pillado en un momento de total desconexión de todo lo que estábamos hablando. Me he perdido. Como, además, ha sido involuntario, que no es que no me interese esto. Siento yo la que parte de este programa, por supuesto. ¿Qué manda huevos? Tú todo feliz en plan, ay, surgen las flores y lo siguiente, ¡pum! Extinción. Un resplandor y hace ¡pum! Digo, "Ay, ya está aquí la guerra". Cada uno con su tema. Aquí hay mucha controversia dentro del mundo de los paleontólogos por el tema de la extinción de los dinosaurios. Sí. Porque es cierto que desaparecen, iban en declive, o sea, los dinosaurios iban camino derechico a la extinción. Cuando pasó lo del meteorito, el famoso meteorito que cayó y se cargó a los dinosaurios. Entonces, claro, bueno, yo a nivel personal lo que sí te digo es que cuando estudias y te metes en geología te das cuenta de que no todo ocurre por una sola razón. causa. Entonces, puede ser un cúmulo de cosas Claro. perfectamente. No vamos a entrar en el debate. Pero Digamos que nos encontramos en una tierra con unas condiciones, otra vez, bueno, pues de nivel de gases tóxicos elevados. Es un sistema complejo. Sí, sí. Por lo que fuera. Mm. Y Claro. bueno, y cayeron todos. Menos los roedores silenciosos. Sí. Y la ave. Ahí, mira, Sucia realmente Todo es hay que falso. matizar. Ahí entramos en el Cenozoico, ¿no? Y en el Cenozoico ya entonces desaparecen los dinosaurios y los mamíferos empiezan a desarrollarse. Sí. Eso es cierto. Pero los que seguían en la escala más alta de la evolución, los grandes depredadores, eran las aves, que habían tomado el testigo. Ujú. Han dicho, bueno, ahora que no hay dinosaurios nos vamos a poner finas nosotros. Y entonces, como se genera una gran diversidad de aves, porque ya no tienen competencia de alimentación y tal, las propias aves ya solo compiten entre ellas mismas. Ujú. De ahí ya que desaparezcan o aparezcan, mejor dicho, pues aves que saben volar de una forma, de otra, que se alimenten de una cosa, de otra. Y incluido de mamíferos. Sí, Porque, aves como bien carnívoras. sabéis, hay muchas aves que se... Terrorífico. Sí, Son sí. las criaturas para mí más terroríficas. Se me pone la piel, no me la Pues- estoy viendo, pero la piel de gallina. Las aves. Sí. Sí, pues ahí tiene... A mí la ave pero pavor. O sea, no sé por qué, es incontrolable. Bueno, sí sé por qué, es que hay algunas... O sea, el otro día vi una en Instagram. ¿Cómo se llama? El ave esa esa que tiene un pico que es enorme, que cuando lo chasquea hace como tac, 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 tac. ¿No la habéis visto? El tucán, no sé. No. Imagínate como un avestruz con un pico enorme. Ah, el que parece un... El kiwi ese. No. No. Hay No, uno el que- kiwi Una vez, es ese imagínate una que- avestruz. No sé, es que no... Es el que parece que tiene cara de humana. O sea, como que parece que no Ah, es, que parece ya que sé lo han cuál hecho dice. por ordenador. Es el que se parece al Titani, al ave Titani ese. Sí, Que sí, era- sí. pero que tiene una envergadura brutal y que va andando Sí. y se escucha tac, 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 tac del Del pico pico. tan grande. Se parece a ese. Sí. O a este. El ave Titani Y eso, los era como una oyentes, especie ¿sabes?
El ave Titanic, para quien nos esté escuchando, era una especie de, digamos, un avestruz. En tamaño era como 2-3 metros de altura, Uf. que era carnívora. Entonces se alimentaba tenía un pico así enorme y lo que pillaba cazando corriendo detrás de las presas. También el ave del terror. Es como una mezcla entre un dodo y un avestruz. Sí, Porque es que... pero es brutal. Que bueno, Uf. vamos a mencionar también el ave más grande de la historia, que también se encuentra en Argentina y se llama Argentavis. Y era un ave que medía 2 metros y medio de alto y casi 7 metros de envergadura. O sea, de ala a ala abierta, con las alas abiertas, 7 metros de bicho. Dios santo. Pesaba 70 kilos. O sea, para levantar eso... ¿Qué come? Personas. No sabían bien, de hecho, porque si era más de rollo buitre, que fuera carroñero y tal, que planeara sobre todo, porque claro, levantar 70 kilos es una bestialidad. El ave que más pesa actualmente pesará Sí, que quizá el 15 vuelo... kilos como máximo, y creo que me la estoy colando, pero bueno. Y nada, pues ahí el Paleógeno, que estamos ya dentro del Cenozoico, lo que hay es una gran explosión de los mamíferos empiezan a desarrollarse, empiezan a colonizar todo lo que los dinosaurios habían dejado, menos seguramente no, menos el aire, porque las aves estaban ahí, el resto lo colonizaron todo. Incluido el mar, porque ahí tenéis también las ballenas y tal. Sí, los cetáceos volvieron. Los cetáceos... Son mamíferos que, bueno, por condiciones... Se cree que el peso que tenían son animales tan grandes y tan pesados que en un medio marino pues se mueven mejor. Entonces volvieron. Y bueno, ahí pues no nos vamos a meter mucho en la evolución de los mamíferos ahí, pero porque eso es da para otro programa. Y hasta llegar al Plioceno, que es donde surgen los primeros homínidos, que creo que era el Australopithecus. Sí, hace 4 millones de años surge. Y poco a poco pues ya va evolucionando hasta llegar Digamos que esa parte de la historia es más conocida. Al ser humano, claro. Entonces... Sí, esto ya bueno, se toca... Temas que ya conoce, ya claro. Hay más gente que puede aportar. Por eso tampoco nos vamos a meter mucho más. Y con esto hemos hecho un repaso... Simplemente eso, que general. ya el último periodo, sistema del Cenozoico, que sería el Cuaternario, que es donde nos encontramos nosotros, donde estaría el Holoceno, que después está el debate de si hablar ya de Antropoceno o no, que justo como hablábamos de que cada periodo, cada etapa esta tiene algo que delimita un momento u otro, lo que delimitaría el Antropoceno es el impacto que el ser humano ya ha generado en el planeta, que ha dejado una huella que no va a desaparecer en el registro geológico y que por lo tanto se podría marcar ahí. Pero bueno, es una cosa que... Es más, se tiene en cuenta, cuando se hacen dataciones, se tiene en cuenta las primeras pruebas nucleares. Porque entonces se dice... ¿Cómo era? ¿Tú te acuerdas cuando vimos Cuaternario? Que había que poner la fecha y era como después de esas pruebas y antes de esas pruebas. Sí, entonces hay que marcar bien porque... Pero porque estamos hablando de que estudiamos radioactividad natural, porque la radioactividad es natural, existe. Pero claro, este tipo de pruebas alteran la radioactividad y los niveles, los registros se elevan, entonces pues te puede joder un poco el estudio, claro. Totalmente. Y hay que tenerlo en cuenta. Son periodos históricos que hay que tener en cuenta a la hora de cualquier estudio a día de hoy. De dataciones. Pero sí, es importante. La vida. La vida, que es maravillosa. Para lo que hemos quedado. Fíjate, qué bonito. Pues... Hemos terminado un poco bajo, ¿no? En plan, nos hemos desinflado. Hay hambre. Bueno, es que el ser humano... ¿Qué quieres hablar? También es verdad que el ser humano... Un anuncio de Acuarios, que esto se abra... El ser humano es extraordinario. No, pero yo estaba aquí, que los bichos flipando la ave y de repente sí, bueno, las pruebas nucleares... ¿Quieres hablar de cómo ha evolucionado el ser humano y de... No. Nah.
Está bien. Hemos dado un repasito, Sí. hemos contado cositas guay. Yo creo que podemos dejarlo por aquí ya. Pues nada, aquí en principio, bueno, es que no sé si aprovechar para contestar los mensajes que están pendientes de respuesta o como hoy vamos a grabar otro programa y aprovechamos y lo hacemos todo después. Lo hacemos después. Hay hambre, ¿no? Sí. Pues nada, concluimos aquí el 5º episodio del Último Cratón, primer episodio del año 2022. Feliz año a todo el mundo. Con ligero retraso. Y nada. hasta la Gracias próxima. por estar ahí. Un besico. El último Kratos. El último Kratos. El último Kratos. Es el